El gobierno de Estados Unidos tiene hasta el 14 de abril para mostrarle al mundo lo que lleva décadas escondiendo. Y si no lo hace, una congresista del Congreso está dispuesta a hacer que caiga todo. Esta noticia de última hora merece que paren lo que sea que estén haciendo. Porque lo que voy a contarles hoy no es una teoría, no es especulación, no es folclore conspiranoico de un foro de Internet. Es un ultimátum oficial, con fecha, con nombre y apellidos, emitido hoy oficialmente desde el Congreso de los Estados Unidos. Y la fecha límite es el 14 de abril de 2026. La congresista republicana Anna Paulina Luna, veterana del ejército estadounidense y miembro activo del Congreso, ha dado un plazo formal al secretario de Defensa. Antes del 14 de abril, los 46 vídeos clasificados en poder del Pentágono deben ser desclasificados y puestos a disposición del público. 46 vídeos grabados por aviones de combate de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que, según sus propias palabras, muestran fenómenos aéreos no identificados haciendo cosas que ninguna tecnología humana conocida puede hacer. Y vamos a detenernos aquí un momento, porque esto es importante. No hablamos de imágenes borrosas grabadas con el móvil, no hablamos de testigos anónimos. Hablamos de grabaciones de sistemas de cámara militar de alta precisión operadas por pilotos de combate entrenados durante miles de horas con formación específica para identificar aeronaves enemigas, fenómenos meteorológicos y cualquier objeto en el espacio aéreo. Gente que sabe perfectamente distinguir un reflejo de lente de algo que se mueve a velocidades imposibles. Y aún así, lo que vieron no tenía explicación. Según las descripciones que han trascendido hasta ahora, algunos de estos objetos entran y salen del océano a velocidades que desafían cualquier modelo físico conocido. Atraviesan capas de nubes sin perder velocidad ni altitud. No emiten firma de calor detectable por los sistemas de guiado de misiles. No generan ondas de choque sónicas a pesar de moverse a velocidades hipersónicas. Y lo más inquietante, no aparecen en los radares. Desde el punto de vista científico, esto no es trivial. La física aerodinámica establece que cualquier objeto que se mueva a velocidades supersónicas en la atmósfera genera una onda de choque. Es inevitable. No es una limitación tecnológica, es una consecuencia directa de la mecánica de fluidos. Si estos objetos no generan esas ondas, o bien estamos ante un error de medición, o bien ante un principio de propulsión que no existe en ningún manual de ingeniería aeronáutica del planeta. Los vídeos están distribuidos geográficamente en dos grandes zonas. Una parte corresponde al Golfo Pérsico, Siria, Afganistán e Irán, zonas donde las fuerzas aéreas estadounidenses han tenido presencia activa y continuada durante los últimos 20 años. La otra, y esto es lo que ha generado mayor inquietud entre los legisladores, corresponde al propio espacio aéreo de los Estados Unidos, incluyendo avistamientos documentados sobre Texas y Ohio. ¿Por qué importa esto? Porque la narrativa oficial durante décadas ha sido que estos fenómenos son, en el mejor de los casos, drones de potencias extranjeras, globos meteorológicos o errores ópticos. Pero si los propios sistemas de inteligencia militar de Estados Unidos no pueden identificarlos como tecnología de ningún estado conocido, esa explicación ya no se sostiene. La congresista Luna no está sola en esto. El senador republicano Tim Burchett ha declarado públicamente que ha tenido acceso parcial a parte de los archivos que el Ejecutivo planea desclasificar. Y lo que dijo fue que si la ciudadanía supiera lo que él sabe, no dormiría, que el mundo tal como lo entendemos se desmoronaría. Esto lo dice un senador de los Estados Unidos, no un youtuber, no un activista. Un legislador electo con acceso a inteligencia clasificada diciendo en sede pública que la información que posee el gobierno sobre estos fenómenos es de una magnitud que la población general no está preparada para asimilar. Y ahora el secretario de Defensa ha respondido, no con una negativa, no con un desmentido.
Ha respondido diciendo que sí, que la desclasificación va a ocurrir, pero que necesita tiempo, lo cual desde un punto de vista político es exactamente lo que dice alguien cuando no puede decir que no, pero tampoco quiere decir que sí todavía. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. El 14 de abril está muy cerca. Hay algo que ocurrió hace apenas unos días que lo complica de una manera que nadie parece estar analizando con la profundidad que merece. Un hombre ha desaparecido, un exgeneral de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que tenía acceso directo a esos archivos, y su desaparición se produjo exactamente 3 días después de que Donald Trump firmara la orden de desclasificación. 3 días. Eso es lo que tardó en desaparecer el hombre que más sabía sobre los archivos que Trump acaba de ordenar desclasificar. William Neal Caslan. Ese es el nombre que necesitan recordar. Exteniente general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Retirado. Con un historial de acceso a programas de investigación financiados con más de 2.200 millones de dólares. Un presupuesto que, para ponerlo en perspectiva, supera el PIB de varios países del mundo. Y parte de ese presupuesto estaba destinado, de forma directa, a la investigación de fenómenos aéreos no identificados y a la búsqueda de indicios de vida no humana en el espacio. Este hombre desapareció 3 días después de que Donald Trump firmara la orden ejecutiva de desclasificación de archivos relacionados con los llamados UAPs. 3 días. Ahora bien, hay que ser rigurosos. Su desaparición no ha sido confirmada como un acto criminal. No hay cuerpo, no hay detenidos, no hay investigación oficial abierta que se haya hecho pública. Lo que sí es verificable es que este hombre no ha aparecido, que las personas que lo conocen no han recibido noticias de él, y que la coincidencia temporal con la firma presidencial es, como mínimo, llamativa. Caslan tuvo también acceso al proyecto Blue Book, el programa oficial de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos que entre 1952 y 1969 investigó más de 12.000 avistamientos de objetos no identificados. El proyecto concluyó oficialmente que ninguno de los casos representaba una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, varios de los científicos que participaron en él manifestaron, años después y en algunos casos en su lecho de muerte, que las conclusiones públicas no reflejaban lo que realmente encontraron. El caso más conocido es el del astrónomo J. Allen Hynek, director científico del propio proyecto Blue Book. Hynek comenzó su trabajo en el programa como un escéptico declarado, convencido de que la mayoría de los avistamientos tenían explicaciones mundanas. Al final de su carrera, después de revisar personalmente miles de casos, cambió radicalmente de posición y defendió públicamente que había casos sin explicación racional dentro de los parámetros de la física convencional. Eso no es un youtuber. Eso es el director científico del programa oficial del gobierno de Estados Unidos. Y aquí es donde la historia se complica, porque lo que han declarado en los últimos meses varios senadores y congresistas con acceso a inteligencia clasificada no habla solo de objetos voladores no identificados. Habla de algo más específico: plataformas. Estructuras permanentes, posiblemente de origen no humano, que se encontrarían en el fondo de los océanos o en las profundidades de la corteza terrestre. Hasta 9 de estas estructuras distribuidas alrededor del planeta, desde las cuales operarían los objetos que los pilotos militares llevan décadas observando. Desde el punto de vista físico, esto tampoco es imposible en términos absolutos. La física teórica contempla la posibilidad de estructuras de supercavitación, que permiten a un objeto moverse dentro del agua a velocidades muy superiores a las convencionales, creando una burbuja de gas a su alrededor. Rusia desarrolló un torpedo experimental basado en este principio, el Shkval, capaz de alcanzar los 370 km por hora, bajo el agua. Es tecnología real, verificable, documentada. Pero los objetos que describen los militares estadounidenses no se mueven a 370 km por hora. Se mueven a velocidades que, según los datos del sonar y los radares de los portaaviones, superarían los miles de kilómetros por hora tanto en el agua como fuera de ella. Y hacen transiciones entre ambos medios sin ningún período de desaceleración detectable. Ninguna física de materiales conocida explicaría eso. Y sin embargo, los pilotos lo vieron y lo grabaron. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de décadas de negación sistemática, de pilotos silenciados, de científicos desacreditados, el gobierno de Estados Unidos decide abrir la puerta? Hay varias hipótesis serias. La presión política se ha vuelto insostenible. Demasiados militares, demasiados funcionarios han empezado a hablar. La estrategia del silencio ya no funciona.
Pero también existe la posibilidad de que la desclasificación sea controlada, que lo que se muestre sea lo que conviene mostrar, no todo lo que existe. Y hay una tercera hipótesis que no podemos descartar, que algo ha cambiado, que la actividad de estos fenómenos ha aumentado de forma significativa en los últimos años y que el gobierno sabe algo que nosotros no sabemos sobre lo que viene. Porque hay un dato confirmado públicamente. El número de incidentes reportados por pilotos militares se ha multiplicado de forma exponencial desde 2021. No porque los pilotos sean más crédulos, sino porque se cambió el protocolo. Por primera vez en décadas, se les ordenó que reportaran lo que veían sin miedo a consecuencias profesionales. Y cuando se les día permiso para hablar, hablaron. Si el 14 de abril esos vídeos se hacen públicos y muestran lo que los senadores dicen que muestran, ninguna institución humana quedará intacta. Ni la ciencia, ni la religión, ni los gobiernos. Vamos a hacer algo que casi nadie hace cuando habla de este tema. Pensar con rigor en las consecuencias, no en plan catastrofista, no en plan conspiranoico, con la misma frialdad con la que un científico analiza datos que no encajan en su modelo. Empecemos por la ciencia. El modelo estándar de la física describe con una precisión extraordinaria cómo se comporta la materia y la energía en las condiciones que conocemos, pero tiene límites. La relatividad general y la mecánica cuántica, los dos pilares de la física moderna, son incompatibles entre sí en los extremos. No existe aún una teoría unificada que explique coherentemente desde los quarks hasta los agujeros negros. Los objetos que describen los militares parecen ignorar varias de las restricciones que nuestros modelos consideran fundamentales. La inercia, por ejemplo. Un objeto con masa que cambia de dirección a velocidades hipersónicas debería experimentar fuerzas gravitacionales de miles de G. Un piloto pierde el conocimiento por encima de 9G. Si hubiera seres biológicos dentro de esas naves, estarían muertos, lo que sugiere o bien que no hay seres biológicos tal como los entendemos, o bien que existe algún mecanismo de cancelación de inercia que nuestra física no contempla. Hay investigadores teóricos, como el físico Harold Sonny White, que ha trabajado para la NASA, que han publicado papers explorando la posibilidad matemática de propulsión tipo warp, es decir, deformación local del espacio-tiempo para generar movimiento sin acelerar la masa. Sigue siendo especulativo, pero es física real, no ciencia ficción. Si la existencia de tecnología basada en esos principios se confirmara, implicaría que hay aspectos fundamentales del universo que no solo no conocemos, sino que ni siquiera sabemos que no conocemos. Pasemos a la religión. En el caso del catolicismo, la respuesta oficial ya existe desde hace tiempo. El Vaticano tiene un observatorio astronómico, el Observatorio Vaticano, uno de los más antiguos del mundo, con sede en Castel Gandolfo. En 2008, el padre José Gabriel Funes, entonces director de ese observatorio, publicó una entrevista en el Diario Oficial del Vaticano, L'Osservatore Romano, en la que declaraba explícitamente que la existencia de vida inteligente en otros planetas no contradice la fe cristiana. Sus palabras fueron que eso no sería un problema para la fe. Eso no es un rumor, es una declaración oficial del Vaticano publicada en su propio periódico por el director de su observatorio astronómico. Lo que sí implicaría una revelación de este tipo es una revisión profunda del lugar que el ser humano cree ocupar en el universo. Durante siglos, el modelo geocéntrico ponía a la Tierra en el centro de todo. Copérnico y Galileo lo demolieron. Durante décadas, el modelo astrofísico dominante asumía que la vida inteligente era extremadamente rara, quizás única. Si eso también se demuele, la pregunta que queda en el aire es enorme. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? ¿Nos han observado desde el principio? Y eso nos lleva a la política. Si hay algo que sobrevuela los territorios e ignora completamente sus sistemas de defensa, esa capacidad es ilusoria. Eso explicaría en parte por qué la información ha sido tan celosamente guardada durante tanto tiempo, no necesariamente por miedo al pánico, sino porque reconocer públicamente esa impotencia tiene consecuencias políticas que ningún gobierno estaba dispuesto a asumir. Hay algo más que quiero dejar sobre la mesa. Existe una tercera posibilidad que no debemos ignorar, que parte de lo que se va a desclasificar sea real y parte sea un relato construido. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética utilizaron activamente los rumores de ovnis para encubrir pruebas de aviones espía experimentales.
El famoso U-2, el avión de reconocimiento que sobrevolaba territorio soviético a alturas que ningún Haza podía alcanzar, generó cientos de avistamientos que el gobierno americano dejó correr precisamente para que nadie buscara la explicación real. Eso no significa que todo sea mentira. Significa que el campo está contaminado, que hay señal real mezclada con ruido intencionado y que distinguir una de otro requiere exactamente el tipo de análisis riguroso que este canal intenta hacer. Lo que sí es claro, y esto no admite discusión, es que algo está cambiando. La velocidad a la que legisladores, militares y funcionarios están hablando públicamente de estos fenómenos no tiene precedentes. El cambio de protocolo en las fuerzas aéreas para reportar avistamientos no tiene precedentes. La creación de la oficina AARO dentro del Pentágono, con presupuesto asignado y mandato oficial para investigar estos fenómenos, no tiene precedentes. El 14 de abril sabremos si esa apertura es real o es teatro, o si es las dos cosas al mismo tiempo. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado, porque si hay algo que la historia de la ciencia nos enseña una y otra vez, es que las preguntas que más incomodan al poder son exactamente las preguntas que más merece la pena hacer. Estaré aquí para analizarlo todo con vosotros. Hasta entonces.